Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Espero que estén muy bien esta mañana, avanzando con nuestro estudio de la carta a los Hebreos. Espero que te esté edificando. ¿Cuántos son edificados con la carta a los Hebreos? Amén. Que habla de nuestro Señor, habla de que Jesucristo es mejor que todos y que todo. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Entregamos al Señor la palabra y le pedimos que aquiete nuestra alma, que nos enseñe, que nos dé sabiduría, que nos dé crecimiento en esta mañana, que apreciemos su palabra, la valoremos, nos enamoremos de su palabra. Amén. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta mañana, preciosa y gloriosa también, Señor. Es gloriosa porque tú estás en medio de tu pueblo, Señor. Tú hiciste tu tabernáculo en medio de nosotros. Tú estás acampando en medio de tu pueblo, Señor. Porque queremos adorarte, queremos alabarte, bendecir tu nombre y queremos escuchar tu santa palabra, Señor. Esa palabra que enseña, que edifica, que exhorta. Tu palabra, Señor, cambia nuestras vidas. Tu palabra transforma nuestro ser. Tu palabra, Señor, sustenta nuestra alma, Padre Santo, y nos alimenta. Y todo eso queremos en esta mañana, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vaya conmigo a Hebreos 9. Vamos a la segunda parte de Hebreos 9. Terminando este capítulo de Hebreos 9, desde el versículo 15, vamos a estudiar hoy hasta el versículo 28, donde una vez y para siempre Cristo hizo el sacrificio, Él pagó con su vida por nuestras vidas. Amén. Tengan preparados ahí Hebreos 9, 15 al 28. Pero antes, hagan una imagen ahí mental, o si pudieran hacer una imagen de cuando el Señor Jesucristo ya está muerto en la cruz del Calvario y Poncio Pilato tiene que hacer el reporte. Poncio Pilato tiene que hacer el reporte y enviar a Tiberio César, que era el emperador romano. Cada vez que moría alguien en la cruz o era ejecutado por el imperio romano, se hacía el reporte, se hacía un escrito donde se reportaba al emperador quién fue ejecutado y por qué fue ejecutado. También supongamos que se hacía algo parecido a dar un certificado de defunción también, como ahora. Cuando alguien de nuestros familiares fallece, se tiene que solicitar el certificado de defunción, que es un documento, así como el certificado de nacimiento. Se solicita el certificado de defunción. Y supongamos que eso ha pasado y Poncio Pilato debe dar el certificado de defunción a los familiares de Jesús. En este caso, el que iba a retirar el cuerpo es José de Arimatea, según la palabra del Señor. José de Arimatea era el que iba a prestar su tumba para colocar al Señor allí. Entonces se hacía por escrito para que sea todo legal, para que se considere legal la muerte del Señor Jesús, sea válida por el Imperio Romano. ¿Y qué diría ese certificado de defunción si Poncio Pilato se lo tiene que entregar también a José de Arimatea? Más o menos, y según la historia y según algunos manuscritos, diría esto: nombre del reo, Jesús Nazarenus, estatus social, un peregrino, es decir, sin ciudadanía romana. La sentencia en latín sería ibis ad crucem, o ir a la cruz. Esa fue su sentencia.
el cargo, por qué se le ejecutó al Señor Jesús. Y diría algo así como sedición, seditio, se declaró rey de los judíos. Y eso molestaba a César, porque solo el César es el Señor. Ese es el cargo oficial por el cual Cristo murió, y lo iba a leer José de Arimatea. Sedición, se declaró rey. La causa médica de su muerte, asfixia y fallo cardíaco, choque hipovolémico y ruptura del miocardio, diría el certificado de defunción. ¿Cómo se verificó esa muerte? Se verificó por el centurión a cargo mediante la perforación, la lanza en el costado. En conclusión, diría Poncio Pilato en su reporte al emperador y a José de Arimatea, ejecución estatal exitosa. Se puede entregar el cuerpo a sus familiares y se autoriza a ejecutar la herencia, que es lo que vamos a hablar en esta mañana. Hermanos, para heredar la salvación, el Señor Jesús tuvo que tener una muerte legal. No solamente delante de Dios, sino delante de las autoridades civiles. Por eso vamos a leer, hermanos, la primera parte de por qué es un mediador mejor el Señor Jesús. ¿Por qué es el único mediador y mejor mediador? Según Hebreos 9, 15 al 17. Vamos a ver esa primera parte. Por lo cual tenemos una herencia asegurada por este mediador. Por eso la salvación va a ser segura por todo lo que hizo el Señor Jesús de forma oficial y de forma legal. Fíjense lo que dice Hebreos 9, versículo 15 al 17, se me acompaña ahí. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Aquí vemos entonces, hermanos, lo que está explicando el autor. Si leemos el versículo 14 para entender el 15, fíjense lo que dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El domingo pasado recordamos eso. La muerte de Cristo es la única, válida y mejor. ¿Por qué? Porque limpia la conciencia, salva de verdad, está diciendo. Es un perdón verdadero. Tenemos la conciencia limpia. Tenemos entendimiento de su salvación por la muerte de Cristo. ¿Se acuerdan que matando a los animales, sacrificando animales, solo limpiaba superficialmente el pecado y de forma externa y temporal? Pero Cristo limpia la conciencia para siempre. Por eso el 15 dice, entonces, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Es el mediador de un nuevo pacto. Cristo es mediador. Aquí, hermanos, en el nuevo pacto, el mediador no es temporal. El mediador es eterno. Solo por Cristo llegamos a ser salvos. Y ese certificado de función que posiblemente existió, de hecho, los reportes al emperador existían. Poncio Pilato no podría matar por matar. Debía estar certificado por el emperador, autorizado y legalizado, y autorizado por el Imperio Romano. Entonces, imagínense, hermanos, lo que Dios hizo por su pueblo. Tuvo que ser un mediador y una ejecución legal. Tenía que ser
original, tenía que ser verdadera y certificada la muerte de Cristo. No solamente delante del Padre, sino delante de los hombres. En el Antiguo Testamento, hermanos, por ejemplo, Éxodo 19 hasta el 24, Moisés fue un mediador. Moisés era el mediador del momento, de aquel tiempo, o un tipo de mediador entre el pueblo y Dios. El problema era que Moisés era pecador también, y Moisés no pudo entrar en Canaán. Otro grupo, los sacerdotes, eran mediadores. Los sacerdotes eran mediadores también, un tipo de mediador, un tipo de Cristo como mediador. El problema de los sacerdotes es que también eran pecadores y estos sacerdotes morían. Cristo murió, pero resucitó. Cristo murió, pero resucitó. Entonces, aquí puede venir una pregunta, hermanos. ¿Cómo se salvaban entonces los cristianos del Antiguo Testamento si Cristo no había muerto en el Antiguo Testamento? Las personas hacen esa pregunta. Entonces, ¿cómo se salvan? Se salvan de la misma manera que se salvan los del Nuevo Pacto, poniendo la fe en Jesucristo, poniendo la fe en el que iba a venir. En el que iba a venir. ¿Hubieron personas que se salvaron en el Antiguo Testamento por la fe? Sí. Por creer en la promesa y en la esperanza del Mesías que iba a venir. Esa era la forma en que se salvaban. No era cumpliendo los 10 mandamientos, porque ya lo estudiamos. Los 10 mandamientos no servían para eso. Los 10 mandamientos tenían otro propósito, sino que siempre fue poner la esperanza en aquel que un día iba a venir a morir por ellos. Amén. Entonces, es la misma obra, es la misma forma, es por la fe de creer en este mediador enviado por Dios. Podríamos decir que hermanos del Antiguo Testamento pensaban de esta manera o proclamaban de esta forma: yo creo que el Salvador morirá por mis pecados. Y en el Nuevo Testamento decimos: yo creo que el Salvador murió por mis pecados. ¿Se entiende? Morirá y murió, pero la fe puesta en una sola persona, en Jesucristo, en el mejor mediador, en el que oficialmente delante de Dios y delante de los hombres ha muerto, está certificado. Los demás mediadores eran temporales y eran una enseñanza del verdadero mediador. Por eso Hebreos dice que Jesús es mejor que Moisés, que los ángeles, que los profetas, que los pactos. Él es el mejor pacto y Él es el mejor mediador. Él es el mejor mediador. Podemos decir entonces que la muerte expiatoria de Cristo era retroactiva. Por eso, hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando se hacían los sacrificios de los animales, se hacía este sacrificio de una vez al año del sumo sacerdote, el Yom Kippur, que hablamos el domingo pasado, perdonaba los pecados pasados de Israel por un año, por un tiempo, hasta que otra vez se ofrecía ese mismo sacrificio. Es por eso, hermanos, que tienen que fijar esta idea en la primera parte. Él es tan mejor mediador que Cristo perdona pecados pasados, presentes y futuros, porque es atemporal. Amén, hermanos. Entonces, todos los salvos delante del Señor, todos los que hemos nacido de nuevo, estamos perdonados para siempre. Tenemos la tarea diaria ahora de limpiarnos de toda maldad cada día, de las impurezas que metemos en la cabeza. Amén. Pero es para limpieza, es para purificación, es para santificación. La obra de Cristo para salvación ya fue hecha en los que han nacido de nuevo.
Es una vez y para siempre. Ya hemos sido salvados, justificados, perdonados. Eso es una buena noticia, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando pecamos los cristianos, a veces nos sentimos condenados otra vez, que es lo que quiere hacer el diablo, ¿verdad? Culparte o acusarte de que no sos salvo. Por una falla, por un pecado, por un tropiezo. Amén. Pero es bueno que te pase eso, sentirte triste, sentirte mal por el pecado, porque te das cuenta ahora de tu pecado. Amén. Te das cuenta ahora de tu pecado, te das cuenta que ofendiste al Señor. Y vemos en Juan nos dice que si cometemos pecado, tenemos abogado, a Jesucristo el justo. Amén. Vamos a Jesucristo cuando pecamos, los cristianos. Entonces tenemos un mejor mediador. Fíjense lo que dice, hermanos, el versículo 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Aquí es interesante la palabra testamento, que significa también pacto o acuerdo unilateral. Esto es interesante, hermanos, el tema del pacto. El Señor, Él hizo el pacto por nosotros. Y se aplica aquí, hermanos, una costumbre, la costumbre del testamento. En el Antiguo Testamento se hacía un pacto o se declaraba un testamento que a futuro iba a recibir la persona, pero tenía que morir primero el testador. No podría recibir la herencia la persona hasta que muera, algo parecido con lo que pasa hoy. Pero hoy hay formas de recibir herencias antes de que muera la persona. Pero este tipo de testamento habla de un pacto, no habla de un testamento civil común, habla de un pacto que hizo Dios con nosotros. Y ese pacto fue de sangre, ese pacto fue de sangre. Vaya conmigo a Génesis 15 y vamos a ver, hermanos, cómo Dios hizo este pacto con Abraham, mostrando cómo el Señor Jesucristo iba a hacer ese pacto con nosotros para recibir la herencia de la salvación, la herencia de la vida eterna. Vamos a ver un tipo de práctica de pacto en Génesis 15. Génesis 15, Dios promete a Abraham un hijo. Dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham:
ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, fereceos y refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Si hacemos una imagen otra vez, nos imaginamos a Dios hablando con Abraham y Dios prometiéndole una descendencia que no iba a ser fácil, no iba a ser fácil toda la situación, porque iba a tener ese hijo, pero esa descendencia se iba a multiplicar y esa descendencia iba a ser esclava en Egipto y esa descendencia iba a volver un tiempo al desierto. Le estaba contando toda la película futura. Ustedes van a heredar esa tierra prometida, pero no los voy a sacar todavía a los enemigos porque no ha llegado el colmo de sus pecados hasta mí. Era un tema de paciencia y de esperar, pero había una herencia que recibir. Imagínense en la cabeza de Abraham escuchando eso. Segundo, la forma del pacto. Dios le dijo, pone este animal, uno al lado del otro, partílos al medio, abrí un caminito y entró en sueño Abraham. Y cuando amanecía, Abraham vio a Dios pasando como de forma de antorcha, pasando por el medio de los animales. ¿Quién estaba haciendo el pacto ahí? Solo Dios. No le dijo a Abraham que pase por ahí. ¿Por qué? Porque Abraham no puede cumplir pactos. Ningún hombre puede cumplir pactos. La salvación viene por el pacto que hizo Dios mismo por nosotros. ¿Cuántos están alegres, hermanos? Dios hizo pacto por sí mismo, Él juró por sí mismo para que seamos salvos. ¿Saben qué significa eso, hermanos? Pasar entre animales cortados por la mitad. En el Antiguo Oriente, en el Antiguo Testamento, era decir, si yo no cumplo el pacto, que me pase lo que le pasó a estos animales. Que yo muera así. Por eso Abraham ni intentó pasar. Por eso ni le despertó Dios a Abraham. Porque la salvación es solo de Jehová. Amén. La salvación es solo del Señor. Es solo del Señor. Volvamos a Hebreos 9. Un ejemplo de cómo Dios hace pactos. Por eso, hermanos, no diga, quiero hacer un pacto contigo, Dios, porque vas a mentir. No vas a cumplir. De hecho, Dios es conocido en la Biblia como Dios de pactos. Él hace el pacto. Fíjense, hermanos, lo que dice el versículo, hay mucha riqueza aquí en el versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma. Había una promesa de herencia, pero alguien tiene que morir para recibir la herencia. El que hizo el pacto. Enseguida vamos a ir a la cruz a confirmar eso. Esa era la forma, hermanos, de por qué el Señor es mejor mediador. Porque Jesús era sin pecado y Jesús dio su vida por nosotros, para que podamos recibir esa herencia de salvación. ¿Por qué Cristo, hermanos, tuvo que morir? Esa es una buena pregunta en el pasaje. ¿Por qué entonces Cristo tuvo que morir? ¿Por qué Dios, seguro que todo el mundo acá se preguntó, ¿por qué Dios no nos salvó así nomás?
Si Él es perdonador, ¿por qué no nos perdonó así nomás? Porque Dios es justo. Es un carácter de Dios, es el carácter de Dios, es justo y hay que aplicar justicia. La paga del pecado es muerte. El que peca ciertamente morirá. Y se ha pecado, el ser humano ha pecado contra Dios y deberíamos nosotros estar en la cruz. Deberíamos nosotros estar maldecidos para siempre. Recibir todo el castigo de Dios tendría que venir a nosotros, eso es lo justo. Pero Dios en su misericordia, en su gracia y en su gran amor, aplicó la justicia a nuestro Señor Jesucristo. Había que satisfacer una demanda de Dios. Dios dijo, me han ofendido, alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. El pecado exige muerte. El pacto exige sangre. Hermanos, el pacto que hizo Dios hizo un pacto mejor porque hizo un pacto con sangre. Con sangre. Cuando Jesús dijo, consumado es, en Juan 19:30 está diciendo, ya está el pacto de sangre. Es como que hubiesen partido a Jesús por la mitad, como esos animales partidos. Se ha derramado sangre, el pacto está consumado. ¿Y qué decía la ley del Antiguo Testamento? Cuando muere el testador, cuando se verifica que murió, cuando el certificado de defunción es entregado, se puede cobrar la herencia. Vengo por mi herencia. El testador murió por mí. ¿Cuántos están felices por su salvación? ¿Amén? No es tuya la salvación, te la dio el Señor por herencia. No fueron tus méritos, no es tu trabajo la salvación, no es porque te portaste bien te salvaste, no es porque viviste una vida intachable mereces la herencia del Señor, sino porque Dios hizo un pacto de sangre y en Cristo se cumplió ese pacto y hoy recibís toda la herencia. Vamos a nuestro segundo punto. No solamente es un mejor mediador, sino también vamos a hablar del tema de su sangre que habla aquí en el texto. La sangre de Cristo es superior a la sangre de los animales. Acompáñenme en Hebreos 9, 18 al 23. 18 al 23. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, con lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado, según la ley con sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace perdón, no hay remisión de pecados. Si lo leen aquí, cuentan, hermanos, está 6, 7 veces la palabra sangre, el énfasis del autor, lo que el autor quiere recalcar. Hermanos, el autor está diciendo, ¿por qué quieren retroceder y volver al judaísmo si Dios hizo un pacto de sangre con ustedes? Cristo es mejor que volver a los rituales de los animales. Cristo es mejor que ofrecer holocausto al Señor, porque Cristo es el holocausto. Acuérdense, hermanos, que los hebreos, algunos estaban desanimados por persecuciones, por falta de fe. Hermanos, el problema para Dios, o lo que le molestaría al Señor, no son las persecuciones, no le preocupa al Señor las persecuciones. Al Señor no le preocupa que vos tengas problemas. En el mundo tendréis aflicción. Al Señor lo que le preocupa es tu falta de fe en los problemas. Los problemas van a venir.
los problemas van a estar. De hecho, los problemas están presentes todo el tiempo en nuestra vida. Vamos a suponer que no tenés ningún problema con los vecinos, no tenés ningún problema en el trabajo, no tenés ningún problema con la familia. ¿Cuántos hasta ahí pueden levantar la mano? No tenés ningún problema económico, político, financiero, de salud, estás flotando sin problemas. Supongamos que tenés esa bendición, no tenés nada, ningún problema. Primero que todo te van a mirar, qué raro, no tiene problemas. Y supongamos que ningún problema tenés, pero sí seguirías teniendo un problema. El problema de tu corazón. El problema de tus propios pecados. No luchás con los vecinos, no luchás en tu trabajo, pero vas a luchar con tus propios pecados. Siempre. Pero ese no era el problema que le preocupaba al Espíritu Santo, al Señor, con los hebreos. El problema es la fe. Entonces, cuando alguien me dice, pastor, voy a retroceder el cristianismo, tengo muchos problemas. Y yo te voy a decir, eso no es. Fe es tu problema. Ese es el mayor de los problemas. No son las tormentas de la vida, porque el Señor dijo que tendríamos aflicción, pero confiemos, yo he vencido al mundo con mi sangre. Amén. Vamos a hablar un poco de la sangre de nuestro Señor. ¿Qué significa que tengamos una sangre superior? Significa que esa redención está confirmada y se crea el nuevo pacto. ¿Cómo se inaugura el nuevo pacto? Con la sangre derramada del Señor. Simbólicamente, anunciando a sus discípulos, compartió la cena, ¿se acuerdan? Y simbólicamente tomó pan y le dijo, pártanlo, así va a ser mi cuerpo, partido, en pocos días, va a ser partido. Es hora de heredar, es hora de darles la herencia, tengo que morir. Ahora tomemos la copa, significa mi sangre derramada, para que se ejecute el pacto, porque el pacto tiene que ser con sangre. Abraham, sin darse cuenta, hermanos, estaba soñando y viendo lo que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Él iba a ser el cordero partido en dos. Él iba a ser el cordero partido en dos. Hermanos, la sangre para el Antiguo Testamento, para los israelitas, no era solamente un líquido rojo ahí, como lo conocemos básicamente, ¿no es cierto? Como aprendemos en el colegio, como lo vemos, tiene que ver con la vida. Para el Oriente, el Medio Oriente, la sangre es vida, significa vida, está conectada con la vida. En Levítico 17:11 dice, la vida de la carne en la sangre está. Éxodo 24:8 dice, esta es la sangre del pacto. Hermanos, muchas veces tenemos una mala comprensión de la sangre del Señor, que es bueno hablarlo. Fíjense lo que dice el versículo 21, además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Hay mucha creencia que sobre el tema de la sangre, hacemos misticismo de la sangre de Cristo. En una ocasión, cuando estudiaba en el colegio a la noche, siempre me desesperaba. ¿Por qué? Porque el último colectivo, el último bus que va a mi casa, era justito cuando tocaba el timbre de salida. Entonces, ¿quién salía primero, hermano? Que no me deje porque era lejos caminar después de la ruta hasta mi casa, ¿no es cierto? Y de noche.
Imagínense eso de noche, 30 años atrás, en la lluvia. Todo un tema. Y perder el último bus era un calvario diario. Y en una de esas, ¿qué me pasó? Perdí el bus. Entonces me tengo que tomar cualquiera que me deje en la entrada de mi barrio y caminar como 15 cuadras de noche. Y ya era cristiano, pero miedoso, pero cristiano. Entonces me iba cantando alabanza. ¿Saben ustedes? Tú eres escudo alrededor. Bueno, no canto porque Marco me va a retar. Y me iba, hermanos. Y en la cuadra número 9, recuerdo bien, está allá en la vereda. ¿Conocen el perro viralata grande? Que ya de lejos, ya me estaba esperando. Me estaba esperando. Y yo creía el tema de la sangre de Cristo tiene poder. Pero de todo corazón, hermanos. Yo dije, me agarró los dos sentimientos, hermanos. El espíritu de Rambo y un espíritu de cobardía muy grande. Y me acerco y como me viene el grandote, era un perro grande, entonces le hago la sangre de Cristo tiene poder. En ese tono. ¿Y saben qué? El perro se detuvo. Y se quedó quieto y me miraba y yo pasaba. Entonces yo confirmé que resulta eso. La sangre de Cristo tiene poder. Entonces decía que la sangre de Cristo no me van a asaltar, no voy a chocar nunca, no me voy a enfermar porque la sangre de Cristo. Lo usaba para todo. Hasta que empecé a estudiar con sinceridad la palabra. Y entendí que después que el perro se quedó quieto no por la sangre de Cristo, sino por el grito mío, desesperante. No era la sangre. Hermanos, olvidémonos que la sangre de Cristo tiene poder para eso. Amén. No nos salvó la sangre de Cristo, nos salvó Cristo derramando sangre. Amén, hermanos. No fue la sangre, fue Cristo derramando su sangre. Por eso usamos mal el tema de la sangre. Vamos a ver algunos errores, solo entre paréntesis, porque la iglesia tiene que conocer estas cosas. Esa sustitución de Cristo por nosotros, el entregar su vida por nosotros, es lo que hace que podamos ser salvos y cobrar la herencia. Error número 1, pensar que la sangre tiene poder en sí mismo, lo que le comenté, lo que yo creía. Que solo decir la sangre me libraba de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente usa este pasaje, hay que rociar la sangre por los muebles, por todos lados, porque se roció en el tabernáculo. La mala interpretación de la sangre del Señor. Algunos dicen, yo aplico la sangre de Cristo en mi auto, en mi casa. Yo declaro la sangre como escudo. La sangre no es tu escudo, Cristo es tu escudo. Dice en Hebreos 9:26, fíjense Hebreos 9:26, Él quitó de en medio el pecado por el sacrificio que Él hizo. Fue su obra. Segundo error sobre la sangre, separar la sangre de la muerte, lo que dijimos, la vida de la carne está en la sangre. Entonces, entra la sangre de Cristo en la salvación, pero fue el Señor Jesucristo quien nos salvó. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, si creías que la sangre tiene poder, te quiero decir que Cristo es el que tiene el poder. Derramando su sangre. Derramando su sangre. No está en la sangre, está en la persona, la salvación. Porque si no podemos caer en la idolatría de idolatrar la sangre de Cristo, venerar su sangre.
Error 3, como les dije, tratar la sangre como protección automática. Como si fuera que con la sangre vamos a evitar el sufrimiento y reemplazamos por la obediencia y la fe que requiere el Señor Jesucristo. El Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el Cordero, es el Señor. Y nuestro último punto, hermanos, versículo 23 hasta el 28. Ese mediador, dando su sangre, hizo la obra definitiva, es la obra completa. Y se consumó entonces esa esperanza. Dice el versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermanos, aquí hay una comparación que vimos el domingo pasado. Hace una comparación de, en el viejo pacto el tabernáculo estaba hecho de mano, estaba hecho por hombres. Vimos que el domingo pasado que en Juan dijo que Cristo se hizo tabernáculo. Él es el tabernáculo celestial. El sumo sacerdote se presentaba en el lugar santísimo. Cristo se presentó directo en el cielo frente al Padre. Esa es la verdadera salvación. Esa es la forma verdadera, original de salvar a los pecadores. Que Cristo se presentó ante Dios. Y no lo hizo muchas veces. No, Jesús no hizo un Yom Kippur una vez al año. Él se presentó una vez y para siempre. Acuérdense, hermanos que quieren retroceder. No sé si hay alguien aquí que quiere retroceder. Y somos humanos, somos débiles. Somos débiles. En la vida cristiana, hermanos, creo que todos hemos pasado de caminar en Cristo y retroceder un poco. No sé si les pasó. Se paraliza la fe. Famoso, me estoy enfriando, pastor. El desgano de leer la palabra, la búsqueda en oración. Todos tenemos diferentes problemas con el Señor. Por las circunstancias, por las situaciones, por nuestro propio pecado, nuestras luchas. Hermanos, el descanso final de un cristiano va a ser en el cielo. Ahí se acabaron los problemas. Ahí se acabaron los problemas. Pero mientras peregrinamos, me gusta cómo Poncio Pilato le dijo al emperador quién era Cristo. Era un peregrino. ¿Cuántos son peregrinos aquí? Estamos de paso en este mundo. Cristo no era un ciudadano romano, porque los ciudadanos romanos no morían en la cruz. Entonces Cristo fue calificado como, este es un peregrino, no es nadie. No es nadie delante de los hombres, pero delante del Señor estamos de paso. Y en ese estar de paso puede haber circunstancias que nos puedan hacer retroceder. Pero te quiero decir en esta mañana, hermanos,
que tenés el mejor mediador que podés tener, que derramó su sangre. No lo pienses así, hermano. Trata de pensarlo así. Cristo no derramó su sangre por multitudes, por la Iglesia Bíblica Gracia. Trata de decirlo así. Cristo derramó su sangre por mí. Y si miras tu vida pasada, te vas a dar cuenta que no merecías esa herencia. Amén. Te vas a dar cuenta y vas a decir, oh Señor, ¿quién soy yo para merecer esta herencia? ¿Quién soy yo para que mueras en la cruz? ¿Quién soy yo para que des tu vida por mí? En conclusión, hermanos, no te olvides de esto. No podemos entrar en la presencia de Dios por esfuerzos propios. No intentes hacer eso. Si hay alguien aquí por primera vez, tus obras no sirven para ir al cielo. Eso estoy diciendo. No intentes. No sirve. No podemos entrar en su presencia por ser ciudadanos ejemplares. Eso se va a hacer después de ser convertido, se busca eso, se procura eso. Ni siquiera por ser religiosos. ¿Saben qué, hermanos? No podemos ser salvos por leer la Biblia todos los días. Me propongo a leer todos los días la Biblia para ser salvo. No vas a poder ser salvo por eso. Por ir a la iglesia, por ofrendar generosamente, ni siquiera por orar poder ser salvo. ¿Se entiende lo que es el mediador, el pacto y la sangre de Cristo? La única forma, hermano querido, de ser salvo siempre va a ser por los méritos de Cristo. ¿Cuáles son los méritos de Cristo? Él cumplió el pacto. Fue partido en dos. Sangró. Si Cristo muriera de viejo, de una enfermedad, no podríamos ser salvos porque hay que derramar sangre. Cristo debería ser ejecutado. Y una ejecución legal, oficial, y el imperio romano cumplió con eso. La única manera, hermanos, de ser participantes del nuevo pacto es a través de Cristo y su muerte expiatoria. Si vos creíste y confiaste en su persona y crees que su muerte vale para ser salvo, sos salvo por la fe. Amén. Así de simple es. Así de simple. El problema es que tenés que creer en eso. Para nosotros es simple, para Cristo fue todo. Cristo lo dio todo, hermanos. De hecho, los teólogos dicen, Cristo se vació de Él mismo para que nosotros seamos llenos de Él y podamos ser salvos. Quiero terminar con una frase que dijo Charles Spurgeon, que tiene medio renglón nomás, pero podés memorizar esta frase si querés toda la semana. El sacrificio de Cristo fue una vez, pero su salvación fue para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra tan gloriosa, Señor. Que pueda penetrar en nuestro corazón esta palabra, Señor. Que podamos salir de aquí llenos de esta palabra, Señor. Y tener esa convicción en el corazón de que eres el único mediador entre Dios y los hombres. Eres el mejor mediador. Tu sangre es preciosa porque tú la derramaste, Señor. Porque tú eres santo, sin pecado, sin mancha, Señor. Por eso tu sangre es preciosa. Queremos salir de aquí también, Señor, sabiendo que la sangre tiene
poder, pero no para cualquier cosa, sino que tu sangre derramada sirvió para recibir la herencia, la salvación. Porque murió el testador, consumado es, y hoy recibimos esa herencia gratuita para nosotros, pero fue costosa para ti, Señor. Tú pagaste con tu vida el precio de nuestro rescate, Señor. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade, una vida santa, una vida digna delante de ti. Ayúdanos, Señor, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Ayúdanos a vivir una vida para tu gloria en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Porque tú eres digno de suprema adoración. Gracias te damos, Señor. Toda la gloria y la honra en esta mañana es para ti y queremos cantarte con gozo, alegría y gratitud. En el nombre de Jesús. Amén.